Nuevamente nos reunimos para disfrutar de la enseñanza que el Señor nos permite tener para llegar a ese fin que Dios se ha propuesto con los hijos. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento, porque cada día que pasa la tarea se hace mucho más difícil y más complicada. Y hay una cita en el libro de Efesios que dice: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Ellos tienen que enfrentar un mundo lleno de un número que no se sabe a dónde va a llegar, de personas que solo tienen intereses personales, nada más. Y no les importa qué tengan que hacer para lograrlo. Y dentro de ellos estarán los hijos, participando en sus formas, sus maneras que utilizarán para conseguir que ellos solo tienen la razón y que los que ellos dicen es lo que los demás tienen que hacer. Y en la formación de los niños hay opiniones, hay diversas circunstancias que se dan. Pero vamos a orar. Padre, estoy agradecido por cada una de las personas que se ha conectado en su programa Vuelo de Pájaro, nuestro programa. Y agradecemos, Señor, porque aunque lo hacemos en el tiempo más corto, pero queremos que cada una de las palabras llegue a responder a nuestra necesidad, Padre. Espíritu Santo, pon la palabra en mis labios, que quienes se han conectado en su familia y en relación con los hijos necesitan. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Te doy muchas gracias por tu presencia. Nos dice en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, del versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. No solamente, sino que en nuestros días también el impedimento aún de leyes y normas que están sacando los diversos gobiernos de las naciones que habitan en la tierra, o sea, de los pobladores compuestos por naciones que habitan en la tierra, están sacando normas para privarnos a los progenitores de la formación de la familia. Se está llegando a un punto donde los niños son intocables. Y he experimentado lo triste, lo doloroso que es cuando estas normas se imponen, porque los niños las aprenden porque sus intereses es aprovechar hasta el máximo lo que ellos quieren. Entonces dice la palabra, y le presentaban y se dio la oposición o el impedimento. ¿Y quiénes lo hicieron? Los discípulos. No fueron los padres que llevan los niños. Fueron los conocedores de la verdad, pero no podían entender el propósito de Dios con los niños. Y dice nuestro Señor Jesucristo, el versículo 14, y viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, entran en el desarrollo humano, porque desde el momento en que se concibe y se engendra, ya es una persona. Ya hay un propósito que Dios comienza en su participación con esta persona que entra en formación, y Dios establece un objetivo definido con esta vida. Ya
Y de manera que la Escritura nos permite ver el gran interés del Señor y dice, de los tales es el reino de los cielos. La formación de los niños, ya en nuestra participación como progenitores, tenemos que entender que es integral, que tiene que ver con su espíritu, tiene que ver con su alma y tiene que ver con su cuerpo, su humanidad. Entonces, como Dios nos creó seres espirituales, hay que conducir los niños en el propósito de Dios, no en lo que yo quiero de mi hijo. No, es lo que Dios ya ha establecido en lo que ha entregado a él en la formación que se diera en el vientre, los talentos, las habilidades y lo demás. Así que el esfuerzo como padre no es conseguir que él haga lo que creo que él debe de hacer, no. Debo de acompañarlo porque él debe de hacer lo que Dios quiere en su voluntad de él. Entonces, la parte espiritual la proporciona la palabra, porque la palabra va a cumplir el objetivo que Dios se ha trazado con la vida. Aparte de eso, va a entrar en esa comunión de formación con Dios. Somos solo instrumentos en la mano de Dios. Nosotros compartimos la palabra. Nuestras palabras, gracias porque podemos expresar lo que sentimos hacia ellos. Pero no llegará más ahí de ese hecho, de que Él sepa que le queremos, que le amamos y que tenemos gran interés en Él y que para nosotros es una persona muy valiosa cuando llega a ser parte de ese hogar, de ese núcleo familiar. Pero el propósito es Dios quien quiere que se cumpla en Él. Y el medio de comunicación que Dios tiene en su participación es su palabra. Porque su palabra tiene el poder que la suya y la mía no tienen. La nuestra llega solamente a la mente de ellos y la de Dios llega a su corazón. Entonces, de manera que como persona espiritual, desde un comienzo, necesitamos acompañarlo para que él crezca dentro del marco de sus propias experiencias, con el que le creó, con quien le enriqueció con talentos, habilidades y destrezas. Todo ese contenido dado por Dios tiene un propósito en la participación que esta persona tendrá a favor de la humanidad, a favor de la misma familia, a favor de sus padres, a favor del núcleo donde él se reunirá con diversidad, número de familias, porque está creado para ser una persona útil a los demás. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que a través, ya que su alma está relacionada con el cuerpo, entonces los miembros son para exteriorizar los sentimientos, para poner en práctica aquello que comienza a predominar en la vida del niño y que el padre empieza a darse cuenta que él tiene inclinación hacia cierto hecho, ya sea la música, ya sea la escritura, ya sea las matemáticas, o ya sea algunas ideas de querer hacer algo, crear algo nuevo. Pero todo ello está relacionado con Dios, quien quiere que en esas áreas donde comienzan a predominar en su vida y a manifestar, porque su mayor interés está hacia esa inclinación, no tenemos que cambiarle, sino dejar que Él lo lleve a cabo para que sea una bendición como persona, como útil que va a ser en las manos de Dios. Así que su experiencia llega a ser algo extraordinario. Nos presenta la Escritura los ejemplos. Juan el Bautista fue elegido para aparejar el camino del Señor.
su madre estéril, pero Dios le permitió disfrutar de este hijo. Y su ministerio comienza ya llevando a cabo lo que Dios quería de su vida hasta cuando terminaron sus días. Pero él cumplió con el propósito que Dios tenía de su vida. No era una persona quizá agradaba, pasaba en el desierto, se alimentaba con langostas y con miel y demás. Su vestimenta era una vestimenta que quizá para su tiempo tampoco era muy atractiva, pero lo que llevó a cabo de bautizar, de hablar del reino de Dios y de decir, mencionar al Mesías, cuando le vio venir, dice aquí, el Salvador del mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces la Escritura nos permite ver cómo cumplió, pero Dios desde el vientre comenzó a prepararlo. Aún dice la Escritura que mientras estaba en el vientre experimentó el poder del Espíritu Santo, porque viene la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la formación de esta persona, en el área que Dios quiere, en el área para la cual Dios ya le ha preparado. Ahora, las demás participación de las personas en su educación, en la universidad, en el bachillerato y en otras áreas, puede llegar a un posgrado, al doctorado, muy lejos. Pero dentro de todo ese marco, dentro de todos esos elementos que otras personas uniéndose participan, el fin único es que haga la voluntad de Dios, que cumpla la voluntad de Dios. Y de esta manera se nos permite a nosotros ese acercamiento para estar observando, intercediendo por Él, orando, compartiendo las Escrituras en la dirección del Espíritu Santo. Entonces nosotros los progenitores debemos de ser sensibles a lo que Dios quiere y que nos permita entender y comprender qué es el propósito de Dios que tiene con su vida. Y la bendición grande que se nos concede a nosotros es acompañarlo en ese crecimiento, acompañarlo dentro de esas experiencias que van a enriquecer su vida y que no va a ser lo que yo quiero, lo que yo opino, lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que otras personas involucradas quieren hacerlo, como la familia, los tíos, el abuelo, la abuela. No, eso no es así. Aunque es el interés de todos aportar porque ha traído felicidad, gozo y alegría, pero el propósito de Dios es que cumpla su voluntad. Y esto es importantísimo porque cumpliendo la voluntad de Dios va a tener a favor de su vida todo lo que los demás ambicionan y todo lo que los demás quieren en la vida. En esa realización como personas y que establecen metas, objetivos, propósitos y luchan y batallan por ello, pero lo logran. Pero en el fondo tampoco hay la felicidad, tampoco hay la alegría, tampoco hay el gozo. No, son metas que mientras se logran es la lucha, pero después de lograrlo terminó. Entonces se quiere otra cosa. Pero cuando se cumple la voluntad de Dios hay la satisfacción. Y cada uno de los pasos que da este hijo o esta hija va a ser de mucha satisfacción para su vida, porque importa el futuro de ellos, que es al cumplir la voluntad de Dios, ellos van a vivir ese futuro que Dios ha aparejado a favor de ellos en todas las áreas de su vida. Y entonces traerá a nosotros, sus progenitores, gran satisfacción, como fuera para Juan y para la madre, su querida madre Juan el Bautista, su querida madre Zacarías y demás de los que intervinieron en el propósito de Dios. Acompaña a sus hijos, acompañemos los nietos a que cumplan la voluntad de Dios. Muchas cosas podemos ver,
que quisiéramos participar y decir, yo creo que se puede hacer esto, esto. Y aún sin querer se le salen a uno las insinuaciones de decirle, usted es bueno para esto, porque uno está viendo, pero eso no es lo que... Ellos no viven para satisfacerme a mí como abuelo, ni a usted como padre o madre. Ellos viven para cumplir, para glorificar, para ensalzar al Dios que participó en la formación mientras Él se encontraba en ese proceso en el vientre donde Dios le ha enriquecido, y ahora, con cada hecho de su vida, Dios es glorificado, Dios es ensalzado, y el hijo y la hija son bendecidos por Dios, y las personas que les rodean siempre tendrán que decir, en ellos hay algo diferente de las demás personas con quienes tenemos que ver. Padre, te doy gracias porque algunos de ellos van creciendo aún en medio de experiencias de enfermedades y otras situaciones complicadas y difíciles que se les presentan. Pero dentro de todas estas cosas, Dios les bendice, Dios los guarda, Dios los acompaña, y hasta que llegan a entender ellos mismos y a comprender esto es lo que Dios quería. Y ahora me siento completamente satisfecho porque estoy haciendo lo que Dios desea. Así que gracias, Señor, por bendecir los hijos, bendecir las hijas y bendecirnos a nosotros como abuelos y también los progenitores, para que tú seas glorificado, sea ensalzado en todo lo que tiene que ver con nuestra familia. Muchas gracias, Señor. Bien.